Prólogo. El primer día de clases, Suyao, la nueva que acababa de pasar a la clase de al lado, se convirtió al instante en la chica soñada de todos los chicos de la escuela con su apariencia pura y encantadora. Pero durante el recreo, irrumpió en nuestro aula y estampó con fuerza una mochila rosa sobre mi escritorio. Delante de todos nuestros compañeros, sus ojos estaban enrojecidos mientras me interrogaba con voz entrecortada. Chen Yu, después de lo que me hiciste ayer, ¿crees que puedes olvidarlo? Toda la clase estalló en cólera al instante y me miraron con asombro y desprecio. Sostuve su mirada, con una sonrisa fría en la comisura de los labios, y sin dudarlo, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Hola, ¿es la policía? Me están calumniando y acosando públicamente en la escuela. Solicito su ayuda inmediata. Con un zumbido, el clamor en toda la clase de tercer año, séptimo grado, se congeló al instante. Decenas de pares de ojos, como reflectores, se posaron sobre mí al unísono. Esas miradas eran una mezcla de asombro, curiosidad, desdén y un toque de alegría ajena. Al frente de la clase, el profesor de historia, que solía ser tan animado en sus clases, ahora estaba boquiabierto, la tiza que tenía en la mano cayó al suelo con un crujido y se partió en dos. En el centro de la tormenta se encontraba una chica con un vestido blanco. Se llamaba Suyao. Había hablado como nueva representante estudiantil en la ceremonia de apertura. Con una cara de primer amor y una voz dulce y suave, de la noche a la mañana encabezó la clasificación de campanas del foro escolar. En ese momento, su rostro, capaz de hacer palpitar el corazón de cualquier chico, estaba bañado en brillantes lágrimas, sus hombros temblaban levemente, como si hubiera sufrido la mayor injusticia del mundo. In-yu, ¿cómo me hiciste esto? El temblor en su voz era justo lo que necesitaba, con una mezcla de acusación e incredulidad. Solo quería una explicación, ¿y tú? Llamaste a la policía. Sus palabras fueron como una gota de agua cayendo sobre aceite caliente, y el aula volvió a hervir. Maldita sea, ¿qué le hizo In-yu a la campana de la escuela? Por cómo suena, es algo serio. No puedo creerlo. Suele ser tan callado. Nunca pensé que fuera tan bruto. ¿Llamando a la policía? Debe tener mala conciencia, ¿no? Intenta usar a la policía para asustarla. Mi compañero de escritorio, Zhang Wei, un tipo corpulento de 82 kilos, me dio un codazo y susurró, con el rostro lleno de ansiedad, hermano Yu, ¿de verdad le hiciste eso ayer? Ignoré las conversaciones a mi alrededor y no le respondí. Mi mirada pasó por encima del rostro surcado de lágrimas de Suyao y se posó en un chico no muy lejos de ella, que estaba apoyado en la puerta con los brazos cruzados y una leve sonrisa en los labios. Wang Gao, miembro del comité de educación física de nuestra clase, también un niño rico de segunda generación. La mirada que me dirigió estaba llena de desprecio y diversión evidentes, como si admirara un buen espectáculo dirigido personalmente por él. Lo comprendí. Aparté la mirada, miré la interfaz de llamadas en la pantalla de mi teléfono y hablé. Mi voz no era fuerte, pero se oyó con claridad por toda la clase, ahora en silencio. Sí, agente, estoy en la preparatoria Quintón, tercer piso del edificio de tercer año, séptimo grado. Me llamo Chun Yu. Alguien me está difamando públicamente, alegando que ayer le hice algo ilegal. Esto ha dañado gravemente mi reputación y ha causado disturbios en el aula. Sí, quiero presentar una denuncia formal. Colgué y dejé el teléfono con cuidado sobre el escritorio. Durante todo el proceso, mis manos no temblaron en lo más mínimo, y mi corazón latía aún más tranquilo de lo habitual. El rostro de Suyao palideció al instante. Parecía no haber esperado que reaccionara así. Según el guión habitual, debería estar entrando en pánico ahora mismo, intentando defenderme incoherentemente y luego sufrir una muerte social ante el desprecio de toda la clase. En lugar de estar así, colgando tranquilamente la espada de la autoridad pública directamente sobre su cabeza. «¿Estás loco?» La voz de Suyao se volvió estridente. Esa fachada cuidadosamente construida de lamentable impotencia se desmorona en un instante. ¿Llamar a la policía por algo tan insignificante?
¿Intentas arruinarlo todo y arruinarme? Algo insignificante. Finalmente hablé. Mi tono es indiferente, como si estuviera hablando del tiempo. Legalmente hablando, inventar hechos públicamente para calumniar a otra persona, si las circunstancias son graves, puede constituir un delito de difamación. Compañero Suyao, ¿crees que esto es poca cosa? Mis palabras hicieron que Suyao se tambaleara. Las lágrimas en sus ojos esta vez no eran fingidas. Eran de miedo genuino. En la puerta, la sonrisa en el rostro de Wang Nao también se congeló. Probablemente nunca imaginó que yo, la tía en sus ojos, no solo no sería aplastada bajo su pie, sino que, en cambio, revelaría su aguijón. Silencio. ¿Todos en silencio? El profesor de historia por fin se recuperó. Se acercó corriendo, con el rostro pálido. Chen Yu, Suyao, los dos, vengan conmigo a la oficina. ¿Qué es esto? Los exámenes de admisión a la universidad están a la vuelta de la esquina. Me levanté, tomé mi teléfono del escritorio y dije con indiferencia, señor, no es necesario ir a la oficina. La policía llegará pronto. Arreglémoslo aquí mismo. Creo que la verdad es la misma donde quiera que se diga. Dicho esto, retiré mi silla y volví a sentarme bajo las miradas atónitas de toda la clase y del profesor de historia. Incluso tuve tiempo de abrir mi libro de matemáticas para la siguiente clase. Sabía que el verdadero espectáculo apenas comenzaba, y tuve la paciencia suficiente para esperar a que todos los actores subieran al escenario. El sonido de las sirenas de la policía se intensificó a lo lejos, hasta que finalmente cesó en la planta baja del edificio académico. El sonido penetrante, como una cuchilla afilada, destrozó por completo la tranquilidad de la preparatoria Green Vine. Pronto, dos policías uniformados, acompañados por el decano de estudiantes, aparecieron en la puerta del 7º grado. El decano era un hombre de mediana edad con entradas, la frente cubierta de sudor, que constantemente hacía reverencias y se ponía a reprender a la policía. Oficiales, es un malentendido, solo una pequeña riña entre estudiantes. Ya los he criticado y educado. El oficial al mando tenía la cara seria y la mirada penetrante. Observó la situación en el aula e interrumpió al decano directamente. Recibimos un informe formal. El derecho ciudadano a denunciar un delito es sagrado e inviolable. ¿Quién es el informante? Chun Yu. Levanté la mano. Soy yo. El oficial se acercó mientras otro oficial, más joven, sacaba un bloc de notas. Estudiante Chun Yu, usted denunció que alguien lo calumnió públicamente. ¿Cuáles fueron las circunstancias específicas? El tono del oficial, de rostro cuadrado, era serio, sin ningún atisbo de favoritismo. Señalé a Suyao, que seguía paralizada, y dije con calma, esta alumna de la clase de al lado, Suyao, irrumpió en nuestra clase durante el recreo, delante de toda la clase y de la profesora, me preguntó qué le había hecho ayer. No especificó qué, pero esta vaga acusación fue escuchada por todos los presentes y bastó para que formaran una imagen extremadamente negativa e insultante de mí. Creo que esto constituye una calumnia. El oficial de rostro cuadrado asintió y se volvió hacia Suyao con una mirada inquisitiva. Estudiante Suyao, ¿es correcto? ¿Qué te hizo exactamente el estudiante Chun Yu ayer? Los labios de Suyao temblaron mientras miraba suplicante a Wang Nao en la puerta. El rostro de Wang Nao ya estaba extremadamente sombrío. Probablemente quería escabullirse, pero no se atrevió a moverse delante de la policía. Captó la mirada de Suyao, la apartó un instante y luego la fulminó con la mirada, como advirtiéndole que no hablara con descuido. Esta sutil interacción no pasó inadvertida para el veterano oficial. ¿Qué pasó exactamente? Habla. La voz del oficial se alzó, con una autoridad incuestionable. Sorprendida por el grito, Suyao se estremeció y volvió a llorar. Sollozando, finalmente logró decir una frase completa. Anoche, en el callejón detrás de la escuela, me acorraló y me obligó a dejar que me lamiera los pies. ¡Pum! La frase fue como una bomba que detonó en el aula.
Todos se quedaron boquiabiertos. Si la acusación anterior era meramente ambigua, este detalle se pervirtió al extremo. Innumerables miradas mezcladas con asco, desprecio e ira me clavaron como cuchillos una vez más. Incluso la mirada de Zhang Wei cambió, llena de incredulidad. Inconscientemente, apartó su cuerpo, como si yo fuera un virus contagioso. El rostro del decano se había puesto color hígado de cerdo. Me señaló, temblando de ira. Chen Yu, ¿tú? Eres una vergüenza para nuestra escuela. El oficial de rostro cuadrado frunció el ceño con fuerza. Me miró fijamente, con un atisbo de sospecha y frialdad en sus ojos. Chen Yu tenía razón en lo que decía. No respondí de inmediato. Estaba esperando a que las emociones de todos se intensificaran, a que toda la malicia se desatara sin reservas. Podía sentir la mirada triunfante de Wang Gao, la emoción de tener el control absoluto. Pensó que este detalle bastaría para condenarme a la vergüenza para siempre. Se equivocó. Justo cuando todos pensaban que no podría defenderme, una voz fría y mecánica resonó en mi mente. Din. Detectando que el anfitrión sufre una grave crisis de reputación. El sistema de la verdad ya está oficialmente activado. Misión de novato emitida. Limpia tu nombre y encuentra al verdadero culpable. Recompensa de la misión, 100 puntos de verdad. Desbloquea la función de evidencia absoluta. Por fin llegó. Levanté la cabeza, me encontré con las miradas críticas de todos y las comisuras de mis labios se curvaron de nuevo. Agente, lo que dijo es falso. ¿Falso? Testigo. El testigo está aquí. ¿Y aún quieres discutir? El decano estaba furioso. Testigo. Me reí. ¿Su historia parcial cuenta como testigo? Entonces, ¿puedo decir también que anoche fue el estudiante Wang Gao quien acorraló a la estudiante Su Yao en el callejón y la obligó a venir a incriminarme mañana? En cuanto terminé, Wang Gao, como un gato al que le han pisado la cola, se erizó al instante. Chen Yu, estás diciendo tonterías. ¿Qué tiene que ver conmigo? Su reacción exagerada solo lo hizo parecer más como si estuviera intentando ocultar algo. La mirada del policía de cara cuadrada nos pasó a Wang Gao y a mí, presintiendo claramente que algo andaba mal. Dijo en voz baja, las palabras vacías no son prueba. Estudiante Chen Yu, ya que afirma que lo está calumniando, ¿tiene alguna prueba? Claro que sí. Me puse de pie, ante la mirada atónita de todos, me dirigí a la computadora multimedia del podio. Profesor, necesito que me prestes el proyector. El profesor de historia, aún conmocionado por la impresión, asintió inconscientemente. Conecté mi teléfono a la computadora con un cable de datos. Mientras hacía esto, mi corazón estaba en perfecta calma. Este supuesto sistema de la verdad era el sistema de engaños al que estaba destinado tras transmigrar a este mundo. Tenía una sola función, registrar todo lo que sucedía a mi alrededor y permitir que se reprodujera desde la perspectiva de cualquier persona, creando evidencia en vídeo absolutamente inalterable. Pero tenía una condición de activación, tenía que sufrir una crisis pública lo suficientemente grave como para causar una muerte social. Para ello, había esperado 3 años. Hoy, Su Yao y Wang Gao me entregaron personalmente este gran regalo. Abrí un vídeo y lo proyecté en pantalla completa. En la pantalla, se percibieron destellos de luz y sombra, y apareció una imagen. La hora, las 9 de la noche anterior. El lugar, el mismo callejón de la escuela que Su Yao había mencionado. La imagen era tan nítida como si hubiera sido filmada con una cámara profesional, e incluso el sonido era nítido. Aparecieron 2 personas en el vídeo. Una era Su Yao y la otra, para sorpresa de todos, Wang Gao. Wang Gao, no puedo hacerlo. En el vídeo, la voz de Su Yao estaba llena de miedo y súplica. Chen Yu nunca me ha ofendido. No puedo hacerle daño así. Wang Gao se burló, jugueteando con el teléfono. En la pantalla había una foto obscena.
¿No puedes? Suyao, no lo olvides, tu madre está en el hospital esperando dinero para salvar su vida. Además, estas fotos tuyas trabajando en ese club de solanáceas. Si las publicara sin querer en el foro de la escuela, ¿qué crees que le pasaría a tu imagen de campana de escuela? El cuerpo de Suyao empezó a temblar violentamente, con el rostro pálido como una sábana. Wang Nao se acercó más, con una sonrisa maliciosa en el rostro. No te preocupes. Si haces lo que te digo y arruinas su reputación, no solo cubriré los gastos de la cirugía de tu madre, sino que también borraré todas estas fotos. Es muy sencillo. Mañana, vas a su clase y montas un escándalo. Di que es un pervertido por lamerte los pies. Esa acusación es repugnante y sensacionalista. Te garantizo que nunca podrá recuperarse. ¿Pero por qué Chen Yu? Él. No hay ningún por qué. Wang Nao la interrumpió con impaciencia. Hace tiempo que no me cae bien. ¿Por qué un pobre desgraciado como él me gana en todos los exámenes? ¿Por qué el profesor Lin lo elogia a diario? Voy a decirle lo que pasa cuando me traicionas, Wang Nao. El vídeo terminó ahí. El aula quedó en un silencio sepulcral. Se oía caer un alfiler. Todos miraban atónitos la pantalla, y luego, lentamente, como a cámara lenta, volvieron la mirada hacia Wang Nao, junto a la puerta, y Suyao, que se había desplomado en el suelo. El desdén, la ira y el asco en esas miradas que antes me dirigían se reflejaban ahora en ellos dos, intactos e incluso amplificados. ¿Rayos? Era el sonido del policía de cara cuadrada cerrando su cuaderno. La mirada que dirigió a Wang Nao y Suyao era como si estuviera viendo dos pedazos de basura. Wang Nao, Suyao, ¿hay algo que quieran decir ahora? En un instante, el rostro de Wang Nao palideció. El sudor le corría por las sienes como un torrente. Movía los labios, pero no podía pronunciar palabra. La petulancia y la arrogancia en sus ojos habían sido reemplazadas hacía tiempo por un miedo desmesurado. No podía comprender. ¿Por qué? ¿Cómo pudo una conversación secreta que tuvo lugar anoche en un callejón ser grabada en vídeo y reproducida en público? Esto no era científicamente posible. Suyao, en cambio, se derrumbó por completo. Se sentó desplomada en el suelo, cubriéndose la cara con las manos, sollozando desesperadamente. Sabía que estaba acabada. No solo había perdido por completo su imagen de campana escolar, sino que también tendría que enfrentarse a una investigación policial y a medidas disciplinarias por parte de la escuela. La expresión del decano de disciplina fue la más espectacular de todas, como una paleta de pintura volcada, que se volvía verde, luego blanca, luego roja. Me miró a mí, luego a Wang Nao, abriendo y cerrando la boca varias veces, pero ya no se atrevía a decir las palabras, una vergüenza para la escuela. Su mirada estaba llena de asombro y un rastro de miedo, como si estuviera viendo a un monstruo. Oficial, la verdad ahora está clara. Hablé con calma, rompiendo el silencio sofocante. Bajo la coerción e instrucción del estudiante Wang Nao, el estudiante Suyao me calumnió públicamente. Esto no es solo calumnia, sino también chantaje y amenazas. Exijo que ambos sean severamente castigados según la ley. No hablé con fuerza, pero cada palabra golpeó los corazones de Wang Nao y Suyao como un mazazo. No. No es así. Oficial, me obligaron. Suyao levantó la cabeza de golpe, como si estuviera a punto de aferrarse a una última gota, señalando con un dedo tembloroso a Wang Nao mientras gritaba. Fue todo él. Me obligó a hacerlo. Mi mamá está muy enferma. No tuve otra opción. Un escalofrío recorrió la espalda de Wang Nao cuando él también recuperó el sentido. De inmediato, rugió, estás mintiendo. Tú eras el que ansiaba dinero. Viniste a mí y dijiste que podías ayudarme a acabar con Xinyu. El vídeo es falso. Xinyu lo retocó con Photoshop. Intenta incriminarme. Incluso en ese momento, seguía oponiendo una última y inútil resistencia.
El oficial de rostro cuadrado soltó una risa fría y miró fijamente al oficial más joven a su lado. El joven oficial inmediatamente dio un paso al frente y contuvo a Wang Ao y Su Yao, uno a cada lado. Falso. Haremos que técnicos profesionales lo analicen, dijo el oficial de rostro cuadrado, acercándose a Wang Ao y mirándolo. Además, investigaremos el historial médico de la madre de tu compañero Su Yao, así como el club nocturno que mencionó. Compañero Wang Ao, si hubo chantaje y extorsión, podrías enfrentarte a algo más que una simple charla en la oficina del decano. Tú y tus padres deberían prepararse para llamar a un abogado. Al oír la palabra abogado, la última defensa mental de Wang Ao se desmoronó. Le flaquearon las piernas y casi se cae de rodillas, balbuceando incoherencias. Mi papá es Wang Tianhua. No pueden arrestarme. Mi papá es. Wang Tianhua, el oficial de rostro cuadrado, levantó una ceja. ¿El agente inmobiliario? Bien. Lo invitaremos también a la comisaría para preguntarle cómo suele criar a su hijo. Dicho esto, ignoró a los dos estudiantes desanimados y se volvió hacia mí, suavizando considerablemente su tono. Compañera Xinyu, te han perjudicado en este incidente. Tu calma y decisión son muy loables. Por favor, proporciónanos una copia de este vídeo como prueba. Será una prueba clave. Por supuesto, asentí, desconecté el cable de datos y le entregué mi teléfono. La policía se llevó a Su Yao, que lloraba, y a Wang Ao, completamente devastado. El pasillo fuera del aula ya estaba lleno de estudiantes de otras clases que habían venido a ver el alboroto. Señalaban a Wang Ao y Su Yao mientras los escoltaban, y su parloteo subía como la marea. Dios mío. ¿Así que todo fue un plan de Wang Ao desde el principio? ¡Qué crueldad! Ese Su Yao tampoco es un santo, haciendo cualquier cosa por dinero. Pero el más impresionante es Xinyu, ¿verdad? No dijo ni una palabra y simplemente dejó caer el vídeo para contraatacar. Le doy a ese movimiento la puntuación perfecta. Dentro del aula, los estudiantes que antes me miraban con desprecio ahora bajaron la cabeza, sin atreverse a sostener mi mirada. Sus rostros estaban llenos de vergüenza y un rastro de miedo. Se alegraron de no haber dicho nada peor, o tal vez serían ellos los que tendrían la cara hinchada en ese momento. Zhang Wei se acercó arrastrando los pies, con una mezcla de admiración y culpa en el rostro. Hermano, yo, justo ahora, lo siento, pensé de verdad. Está bien. Le di una palmadita en el hombro. Si fuera yo, también habría sospechado. Los entiendo. Ante las lágrimas lastimeras de la belleza de la escuela y una acusación explosiva como la de un pervertido, la primera reacción de cualquiera sería creerle al más débil y condenar al agresor. En este mundo, hay muchos más espectadores influenciados por la emoción que personas sabias dispuestas a buscar la verdad. Y resulta que yo tengo la capacidad de hacer que la verdad sea irrefutable. Clase, compañero Chen Yu, el decano de disciplina se acercó, retorciéndose las manos, con una sonrisa que parecía más fea que un llanto. Miren, este asunto no tiene mucha repercusión. ¿Qué tal si, después de que la policía tenga los resultados, la escuela lo gestiona discretamente? Temía que la situación se agravara y dañara la reputación de la escuela. Después de todo, el acoso escolar y la extorsión no eran nada agradables si se corría la voz, sobre todo cuando el principal responsable era el hijo del conocido empresario Wang Tianhua. Lo miré con serenidad. Decano, recuerdo que el reglamento escolar decía, crear un ambiente justo en el campus y castigar severamente todo acto de acoso y comportamiento ilegal. Si incluso esto se puede manejar con discreción, ¿no son las reglas escolares solo papel mojado? La sonrisa del decano se congeló en su rostro. Mi mirada recorrió toda la clase, hasta que finalmente se posó en el lema escolar que estaba en el podio, buscar la verdad, defender la virtud. Solo quiero la verdad y espero que la escuela mantenga su virtud. Después de decir eso, no lo miré más y volví a mi asiento. Sabía que esto no había terminado. Detrás de Wang, ¿cómo estaba Wang Tianhua, un empresario con considerable influencia en la zona?
No se quedaría de brazos cruzados viendo cómo su hijo se metía en problemas. La verdadera batalla apenas comenzaba. En mi mente, la voz del sistema volvió a sonar. Misión de principiante, completada. Recompensa otorgada, 100 puntos de verdad. Función del sistema desbloqueada, evidencia absoluta. El anfitrión puede gastar puntos para generar evidencia absoluta, vídeo, audio, archivos, evidencia biológica, etc., de cualquier forma relacionada con un evento específico. Una sonrisa burlona, inadvertida para todos, se dibujó en las comisuras de mis labios. Wang Tianhua, me gustaría ver cuánto vale tu poder ante la evidencia absoluta. La situación se agravó más rápido de lo que imaginaba. Esa tarde, Wang Hao y Su Yao fueron llevados a casa por sus respectivos padres a la espera de una investigación policial. A mí me invitaron a la oficina del director. El director era un hombre de casi 60 años con el pelo canoso. Llevaba unas gafas con montura dorada y tenía un aspecto erudito y amable. Me sirvió una taza de té personalmente, con una actitud amistosa. Estudiante Chen Yu, la escuela ya está al tanto de lo ocurrido hoy. Te han hecho daño. En nombre de la administración de la escuela, te pido disculpas. Tomé la taza, pero no la bebí. Simplemente lo miré con calma. Director, acepto su disculpa. Pero lo que quiero saber es cómo planea la escuela manejar este asunto. El director suspiró, y las arrugas de su rostro se hicieron más profundas. La postura de la escuela es clara, no toleraremos esto en absoluto. Una vez concluida la investigación policial, acataremos de inmediato las normas escolares e impondremos el castigo más severo a los estudiantes Wang Hao y Su Yao, lo que supondría una grave sanción por parte de toda la escuela, incluso la expulsión. Habló con convicción, pero detecté un atisbo de vacilación. Efectivamente, su tono cambió. Sin embargo, estudiante Chen Yu, debe comprender que el padre de Wang Hao, el señor Wang Tianhua, es un reconocido empresario de nuestra ciudad y ha sido director de nuestra junta escolar durante muchos años. Donó un laboratorio completo a la escuela. Lo entendí. Estaba aquí para ser mediador. Así que lo interrumpí. Así que su hijo puede hacer lo que quiera en la escuela, intimidar a sus compañeros a voluntad, y la escuela tiene que darle un castigo más leve por respeto a su padre? No me refiero a eso. El director agitó las manos apresuradamente, con aspecto un poco incómodo. Me refiero a si podría haber una solución más amistosa. Por ejemplo, podríamos pedirle al estudiante Wang Hao que se disculpe públicamente contigo delante de toda la escuela y te ofrezca una compensación económica. Así, tus derechos estarán protegidos y la familia Wang quedará bien parada. Es mejor resolver la animosidad que crearla. ¿Qué opina? Director. Me senté a tomar una taza de té, con la voz fría. Si no tuviera ese vídeo hoy, ¿quién sería el objeto de burla, chismes y posiblemente incluso la obligarían a abandonar la escuela ahora mismo? El director se quedó sin palabras. Si yo fuera un estudiante con una personalidad más débil, tendría que cargar con la reputación de pervertido después de hoy, pasando mis años de preparatoria en depresión y desesperación, y posiblemente con toda mi vida arruinada. El sudor comenzó a perlarse en la frente del director. Ahora me estás hablando de soluciones amistosas y de honra. ¿Quién me dará entonces una solución amistosa? ¿Quién le dará prestigio a mi reputación arruinada? Mi voz se hacía más pesada con cada frase, cada palabra como un clavo que se clavaba en los oídos del antiguo director. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar una sola palabra. Justo entonces, llamaron a la puerta de la oficina. Un hombre de mediana edad con traje y corbata, gafas de montura dorada y aspecto refinado entró. Detrás de él, Wong, con una expresión de indignación en el rostro. El hombre de mediana edad se dirigió directamente hacia mí, con una sonrisa formal, y me extendió la mano. Debes ser el estudiante Chin Yu, ¿verdad? Hola, soy el padre de Wong, Wang Tianhua. Permanecí sentado, sin moverme ni estrecharle la mano. La mano de Wang Tianhua se detuvo en el aire un instante. Sin inmutarse,
lo retiró con suavidad. Acercó una silla y se sentó frente a mí, cruzando las piernas. Estudiante Chin Yu, mi hijo fue un insensato y te causó problemas. Ya le di una dura lección. Lo dijo con indiferencia, como si fuera un asunto trivial. Sacó una tarjeta bancaria de su maletín y la empujó suavemente hacia mí por la mesa. Hay 200.000 aquí. Considérelo un pequeño gesto de la familia Wong, una compensación por su sufrimiento emocional. Además, cubriré todos los gastos de la cirugía de la madre de Su Yao. Dejemos el asunto aquí. ¿Qué opinas? Su tono no era de negociación, sino de caridad y atención. Detrás de él, Wong miró la tarjeta y luego a mí, con los ojos llenos de desprecio y provocación. Era como si dijera, ¿ves eso? Este es el poder del dinero. ¿Con qué tienes que pelear conmigo, un estudiante pobre? El director, de pie a un lado, me miró nervioso, haciéndome señas repetidas con la mirada, sugiriendo que aceptara la oferta y renunciara mientras tuviera ventaja. 200.000 no era una suma pequeña para una familia normal. Antes podría haberme sentido tentado, pero ahora sonreí. Presidente Wong, qué gran gesto. Wong Tianhua pensó que había accedido y su sonrisa se acentuó. Los jóvenes deberían ser razonables. Este dinero les alcanza para sus 4 años de matrícula universitaria y sus gastos de manutención. Presidente Wong, tomé la tarjeta bancaria y la hice girar entre los dedos. ¿Crees que mi reputación solo vale 200.000? Wong Tianhua frunció el ceño ligeramente. ¿Entonces qué quieres decir? Lo que quiero decir es simple. Me levanté, me acerqué a él y deslicé con cuidado la tarjeta bancaria en el bolsillo de su chaqueta. Primero, una disculpa pública. Wong, como debe, en una asamblea de profesores y alumnos de la escuela, explicar palabra por palabra todo el proceso de cómo planeó y amenazó a Su Yao para difamarme? Quiero que todos sepan la verdad. Segundo, un castigo legal. Por difamación y extorsión, debería ser sentenciado según la ley. No aceptaré ningún tipo de acuerdo extrajudicial. En tercer lugar, y más importante, miré directamente a Wong Tianhua a los ojos y le dije, palabra por palabra, señor Wong Tianhua, en su calidad de director de la junta directiva de la escuela secundaria Qintin. Quiero que se disculpe públicamente conmigo y con todos los estudiantes que hayan sufrido acoso similar. Es tu indulgencia y tu fracaso como padre lo que ha criado a un hijo así. Al terminar mis palabras, toda la oficina quedó en un silencio sepulcral. El rostro del director estaba pálido. Los ojos de Wong Ao estaban abiertos como platos, como si no pudiera creer lo que oía. La sonrisa en el rostro de Wong Tianhua finalmente se desvaneció por completo. Me miró fijamente, con una mirada tan oscura que podría gotear agua. Un aura opresiva, fruto de su larga trayectoria en una posición de poder, irradiaba de él. Joven, puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir lo que quieras. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Su voz estaba impregnada de una evidente amenaza. Claro que lo sé. Lo miré a los ojos sin miedo. Hablo con un hombre que intenta usar el dinero y el poder para encubrir sus crímenes y pisotear la justicia. Bien, muy bien. Wong Tianhua rió furioso. Se levantó y se ajustó el traje. Parece que el estudiante Chun Yu no tiene intención de aceptar mi buena voluntad. En ese caso, nos vemos en el tribunal. Pero déjame darte un consejo. En este mundo, tener razón no basta para salir adelante. Hizo una pausa, se acercó a mi oído y dijo con una voz que solo ustedes dos pudieron oír, te haré entender que a veces las pruebas también pueden desaparecer. Dicho esto, sacó a Wong Ao de la oficina del director sin mirar atrás. Al observar su partida, mi mirada se volvió más fría que nunca. ¿Puede desaparecer la evidencia? Wong Tianhua, me subestimas, y subestimas esta era. Di una orden al sistema en mi mente. Sistema, consume 100 puntos. Quiero pruebas irrefutables de todos los delitos comerciales de Wong Tianhua a lo largo de los años, incluyendo, entre otros, evasión fiscal,
soborno, colusión con el gobierno y una grabación completa de audio y vídeo de las amenazas que me acaba de lanzar en esta oficina. Orden recibida. Puntos deducidos correctamente. Generación de evidencia absoluta. Generación completa. Guardado en el espacio del sistema. Disponible para recuperar en cualquier momento. Tomé la taza de té completamente frío de la mesa y la bebí de un trago. Wong Tianhua, si te gusta jugar, te daré una buena partida. Me gustaría ver si puedes mantener la compostura mientras tu imperio empresarial se desmorona en mis manos. La influencia de Wong Tianhua fue, sin duda, mayor de lo que imaginaba. Al día siguiente, recibí una llamada de la comisaría informándome que, en cuanto al caso de Wong Ao y Su Yao, la policía había decidido no presentarlo. El motivo alegado fue que las circunstancias eran notablemente menores y no constituían un delito, y recomendaron que lo resolviéramos nosotros mismos o mediante una demanda civil. El resultado fue absurdamente ridículo. Extorsión, difamación pública, con testigos y pruebas físicas. Y en sus bocas, se convirtió en circunstancias notablemente menores. Llamé al policía de cara cuadrada que había respondido a la llamada inicial, pero su teléfono estaba constantemente inaccesible. Obviamente, lo habían transferido o le habían impuesto una orden de censura. Al mismo tiempo, la actitud de la escuela también dio un giro de 180 grados. El decano de estudiantes me encontró y, con semblante serio, me informó que, tras una decisión del comité escolar, el castigo para Wong Ao y Su Yao era un demérito y una profunda autocrítica. En cuanto a la disculpa pública de toda la escuela que había exigido, naturalmente se descartó. Y entonces, empezaron a circular rumores extraños en el campus. Escuché que el vídeo estaba editado. La familia de Chen Yu le guarda rencor a la familia Wong, así que intenta incriminar a Wong Ao a propósito. Exactamente, se necesitan dos para bailar el tango. Su Yao es tan hermosa. Chen Yu también debió acosarla. Ni siquiera quería los 200.000. El corazón de esta persona es demasiado negro. Solo quiere destruir a alguien por completo. Esto era el epítome de la distorsión del blanco y negro. Los compañeros que antes me habían mostrado compasión y apoyo ahora me miraban con ojos complejos y distantes. Zhang Wei estaba tan enojado que maldecía en el dormitorio. ¿Acaso esta gente es indecisa? La familia Wong es realmente excepcional. Su habilidad para manipular lo blanco y lo negro es excepcional. Yo, sin embargo, estaba inusualmente tranquilo. Todo esto estaba dentro de mis expectativas. Si el poder pudiera ser derrotado tan fácilmente por la verdad, no se llamaría poder. Wong Tianhua me demostraba su poder como mejor sabía. En esta ciudad, podía movilizar recursos con facilidad, suprimir la opinión pública y dejar que la verdad se hundiera en el fondo del mar. Quería hacerme sentir impotente, desesperanzado, finalmente, que agachara la cabeza y admitiera la derrota. Desafortunadamente, había elegido al oponente equivocado. Esa noche, fui solo al laboratorio de informática de la escuela. Usando el control casi divino sobre los dispositivos electrónicos que me otorgaba el sistema, evadí fácilmente el firewall de la escuela y obtuve el máximo nivel de acceso administrativo. Lo primero que tenía que hacer era publicar las pruebas absolutas que tenía. Pero no actuaría como un joven imprudente y las publicaría directamente en línea. Eso solo resultaría en que el equipo de relaciones públicas de Wong Tianhua las desmintiera en cuestión de minutos, e incluso podría ser contraacusado de difundir rumores maliciosamente. Tuve que usar un método más astuto y explosivo. Inicié sesión en el sistema de información del mayor portal de noticias local, Bincheng Online. Luego, a través de este sistema, pirateé el sistema de transmisión de emergencia de la cadena de televisión local. Después de todo esto, extraje varias pruebas clave de mi sistema. La primera fue el vídeo completo en alta definición de Wong amenazando a Su Yao en el callejón, más largo y con más detalles que el que había mostrado en clase. La segunda fue la grabación de audio completa y el vídeo de vigilancia multiángulo de Wong Tianhua intentando sobornarme con 200.000 yuanes en la oficina del director, mientras me amenazaba en voz baja.
La calidad del vídeo y el audio era tan nítida que daba la impresión de estar presente. La tercera y más contundente prueba era un paquete de archivos cifrados que contenía copias de todos los libros de cuentas de evasión fiscal, registros de sobornos a funcionarios y documentos internos sobre operaciones ilegales de varios proyectos inmobiliarios clave del grupo Tianhua de Wong Tianhua durante los últimos 5 años. Cada documento fue suficiente para asegurar su condena eterna. Establecí un programa de divulgación programado. Se fijó la hora para el noticiero de máxima audiencia a las 8 de la noche de mañana. En ese momento, todos los espectadores de Vinchen que veían las noticias por televisión y todos los internautas que navegaban por el sitio web de Vinchen presenciarían un drama sin precedentes. Sus pantallas de televisión y páginas web serían tomadas por la fuerza por mi evidencia. No podrían cerrarse ni redirigirse hasta que todos los vídeos y archivos terminaran de reproducirse. Le puse nombre a su plan. Se llamó el momento del juicio final. Tras terminarlo, borré todo rastro de mis operaciones y abandoné el laboratorio de informática como si nada hubiera pasado. De vuelta en el dormitorio, Zhang Wei revisaba su teléfono con el ceño fruncido y preocupado. Hermano Yu, mira el foro de la escuela, esos cabrones están inventando historias sobre ti otra vez. Estoy muy cabreado. Me incliné para echar un vistazo. Una cuenta anónima recién creada había publicado un largo artículo titulado Un análisis racional del incidente de Chunyu, la actuación de un egoísta exquisito. En el artículo, me retrataban como un villano intrigante e insidioso que, para vengarse de un compañero de clase, no dudó en inventar pruebas y manipular la opinión pública. Retrataba a Wang Hao y Su Yao como niños ignorantes, víctimas que cometieron un error en un momento de impulsividad. Estaba escrito con gran emoción y era sumamente provocador. Ya había cientos de comentarios, la mayoría apoyando al autor original. El autor original tiene razón, Chunyu da demasiado miedo, no perdona cuando debería. Exactamente, podría haber tomado los 200.000 y acabar con esto. Pero tenía que arruinarle la vida a alguien. Cuanto más lo pienso, más miedo me da. Este tipo de persona será aún peor cuando entre en la sociedad. Las manos de Zhang Wei temblaban de ira. Esto debe ser obra de publicistas pagados por la familia de Wang Hao. ¡Qué descarado! Sonreí, tomé su teléfono, debajo de esa publicación, respondí con una sola frase. Dejé que las balas volaran un rato más. Luego, apagué el teléfono, me acosté en la cama y cerré los ojos. Wang Tianhua, Wang Hao, disfruten al máximo de sus últimas 24 horas de juerga. Después de mañana, este mundo, para ti, nunca volverá a ser el mismo. Al día siguiente, el ambiente en la escuela se sentía muy extraño. Wang Hao apareció en el campus, pavoneándose, rodeado de un grupo de sus compinches. Al verme, tenía una expresión triunfal e incluso me hizo un gesto de degollarme. Su Yao también había venido a la escuela. Aunque se veía mucho más demacrada, al menos no la habían expulsado. Me evitaba a distancia, con la mirada llena de resentimiento y miedo, como si yo fuera quien la hubiera lastimado. Los profesores me ignoraban y los estudiantes guardaban distancia. Me convertí en una isla aislada en el campus. Pero no me importaba en absoluto. Asistía a clases, tomaba apuntes y hacía mis ejercicios con calma, como si todo lo que sucedía fuera no tuviera nada que ver conmigo. Esta extraordinaria serenidad, a ojos de los demás, parecía más bien la resignación impotente de quien se ha dado por vencido. Los seguidores de Wang Hao reían y hablaban a gritos en el pasillo. ¿Cómo está ese hombre? La policía, las pruebas, nada significan delante de su tío. ¿Ese Xinyu ahora es un chiste, intentando pelear con Hao? Se sobreestimó. Wang Hao se deleitaba con los halagos, sonriendo con suficiencia, con la voz lo suficientemente alta como para que llegara a nuestra clase. Hay gente que simplemente no sabe lo que le conviene. Mi padre tuvo que usar algunos hilos para enseñarle cómo funciona el mundo. ¿Se arrepiente ahora? Demasiado tarde. En el aula, algunos estudiantes me miraban con simpatía, pero la mayoría se regodeaba.
Sentían que este drama de un estudiante pobre desafiando a un niño rico ya había terminado con una victoria total para este. Ni siquiera levanté la cabeza, simplemente resolví el último problema complejo de física en mi borrador. El tiempo pasaba, segundo a segundo. Finalmente, la manecilla del reloj marcó las 8 de la noche. En la ciudad de Binay, innumerables familias, innumerables personas viendo la televisión o navegando por internet, estaban a punto de presenciar la historia. Zhang Wei estaba en su dormitorio, viendo las noticias locales. El presentador informaba sobre el reverdecimiento urbano con una dicción impecable. De repente, la pantalla se quedó negra. ¿Qué demonios? ¿Se rompió el televisor? Zhang Wei le dio un golpe al monitor. Al segundo siguiente, la pantalla se iluminó de nuevo, pero ya no era el estudio de noticias. Era un vídeo. El callejón de la escuela estaba tenuemente iluminado. El rostro cruel de Wang Ao ocupaba toda la pantalla. Cada palabra amenazante que le dijo a Su Yao se transmitió con claridad a miles de hogares por los altavoces de la televisión. Si haces lo que te digo, arruinarás su reputación. La boca de Zhang Wei formó una O al instante. Al mismo tiempo, todos los canales de televisión que transmitían en Binay, ya fueran dramas, programas de variedades o partidos deportivos, fueron interrumpidos por este vídeo. La página principal de Binay Online también transmitió en vivo el vídeo. Las pantallas de innumerables internautas quedaron saturadas por esta repentina grabación. La ciudad entera pareció quedar en pausa. Todos se quedaron atónitos ante este éxito de taquilla. Al terminar el vídeo, la pantalla se volvió negra. Entonces, apareció una segunda escena, la oficina del director. El rostro arrogante de Wang Tianhua y cada palabra que pronunció quedaron claramente registrados. Hay 200.000 aquí. Les haré entender que a veces las pruebas también pueden desaparecer. Si el primer vídeo enfureció al público, el segundo encendió por completo la furia general. La arrogancia del poder y el desprecio por la ley quedaron al descubierto en ese momento. Pero no había terminado. El vídeo terminó y apareció en la pantalla un gran icono de archivo cifrado que giraba continuamente. Debajo del icono había una línea de texto rojo llamativo. Una colección completa de pruebas penales contra Wang Tianhua, presidente del grupo Tianhua. Inmediatamente, documentos internos con la marca de agua del grupo Tianhua comenzaron a desplazarse por la pantalla. Estados financieros fraudulentos, cifras alarmantes de evasión fiscal, listas de funcionarios sobornados y registros de transferencias, acuerdos sangrientos de expropiación de tierras. Cada página, cada palabra, era como una bomba que destrozaba los nervios de todos. Toda la ciudad de Binay estalló. Innumerables personas tomaron sus teléfonos y comenzaron a hacer llamadas frenéticamente, publicar en sus redes sociales y enviar microblogs. ¿Rayos? Esto es enorme. Wang Tianhua, el hombre más rico de Binay, está acabado. ¿Un hacker justiciero? ¿Qué clase de maniobra de alto nivel es esta? ¿Echarle la evidencia a toda la ciudad? Investiguen. Deben investigar a fondo. ¿Quién sabe cuántas personas están implicadas en esto? Las líneas directas de la Comisión Municipal de Inspección Disciplinaria, la Oficina Municipal de Impuestos y la Oficina Municipal de Seguridad Pública se vieron saturadas de llamadas en cuestión de minutos. En línea, términos como Wang Tianhua, Grupo Tianhua, acoso escolar y justicia hacker se dispararon a la cima de la lista de tendencias como cohetes, seguidos de una etiqueta roja brillante y explosiva. En ese momento, en una lujosa villa en el centro de la ciudad, Wang Tianhua brindaba con varios hombres elegantes. Su teléfono no paraba de sonar, pero lo silenció con impaciencia. Señor Wang, felicitaciones. He oído que el asunto con su hijo se ha resuelto por completo. Un hombre barrigón brindó por él con obsequiosidad. Wang Tianhua sonrió con suficiencia. ¿Un asunto trivial? ¿Un simple mocoso? ¿Puede cambiar el mundo? Apenas había pronunciado estas palabras cuando su secretario entró tambaleándose, con el rostro pálido. Señor Wang, algo terrible ha sucedido.
Rápido, mira la tele. Mira tu teléfono. Frunciendo el ceño, Wang Tianhua cogió el mando a distancia y encendió el enorme televisor LCD de la sala. En la pantalla, se desplazaban los registros financieros ultrasecretos de su empresa. La sonrisa se le congeló al instante. La copa de vino se le resbaló de la mano temblorosa y se hizo añicos en el suelo. Supo entonces que el cielo se había trastocado por completo. Mientras tanto, en un dormitorio escolar, Zhang Wei ya estaba incoherente de la emoción. Me abrazó, saltando y gritando. Hermano Yu, ¿viste eso? Eras tú. Tenías que ser tú. Fue increíble. ¡Qué satisfacción! Sonreí, me zafé de su abrazo y volví a sentarme en mi escritorio. Abrí mi teléfono y entré en el hilo del foro del campus que hacía tiempo que estaba enterrado. Dejé que las balas volaran un poco más bajo mi comentario. Ya había miles de respuestas nuevas. ¿Santo cielo? Una profecía divina. Así que el maestro estuvo aquí todo el tiempo. Las balas volaron. Le volaron la cabeza a la familia Wang. Declaro a Inyu mi único hermano. Si alguien se atreve a decir algo malo sobre él de ahora en adelante, seré el primero en castigarlo. Me disculpo por mis comentarios anteriores. Lo siento. Por favor, perdóname. Soy un completo idiota. En un instante, la opinión pública cambió por completo. Vi las disculpas y las palabras de adoración que se desplazaban por la pantalla, sin que mi expresión revelara emoción alguna. Esto nunca fue lo que quería. Cerré el foro y marqué un número. Era el del policía de cara cuadrada de antes. Esta vez, la llamada se realizó. Su voz emocionada y conflictiva llegó del otro lado. Inyu, eso era todo lo que hacías. Oficial, solo soy un estudiante de último año de preparatoria. No sé nada, dije rotundamente. Solo quería decirle que ya tenemos pruebas, y hay más que antes. Espero que pueda brindarme a mí y a todos los ciudadanos de Benai la justicia que merecemos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego llegó una respuesta firme y contundente. Lo prometo. Las consecuencias del momento decisivo fueron más aterradoras que el tifón más violento de categoría 12. A la mañana siguiente, las acciones de Tianhua Group se desplomaron al sonar la campana de apertura, arrasando con innumerables inversores. La entrada del grupo fue asediada por inversores y empleados furiosos que exigían salarios atrasados. Wang Tianhua y los parásitos de su imperio empresarial fueron detenidos, uno tras otro, para ser investigados por la Comisión de Inspección Disciplinaria y el Departamento de Investigación de Delitos Económicos. Ante la evidencia absoluta, esa vasta red de conexiones era tan frágil como una telaraña, fácilmente desgarrable. La escuela secundaria Quintin también se vio envuelta en una enorme ola de opinión pública. El director y el jefe de asuntos estudiantiles fueron suspendidos de inmediato e investigados por las autoridades superiores por su participación en el encubrimiento y la facilitación de los hechos. Todo el sistema educativo de la ciudad de Binai experimentó un terremoto sin precedentes. Y yo, Chungyu, quien detonó el incidente, me convertí en la figura más misteriosa en el centro de la tormenta. Todos sabían que había limpiado mi nombre, pero nadie podía probar que yo estaba detrás del juicio del hacker trascendental. Seguí yendo a la escuela y llegando a casa puntualmente todos los días. Pero todo a mi alrededor había cambiado. Al caminar por el campus, nadie se atrevía a mirarme con ojos extraños. En su lugar, había asombro, adoración y un toque de miedo. Me miraban como si fuera un dios. Wang Nao nunca volvió a aparecer por la escuela. Supe que la policía lo había puesto bajo custodia por su participación en múltiples casos de acoso escolar y extorsión. Como ya tenía 18 años, lo que le aguardaba era un severo castigo por parte de la ley. Su vida como hijo de una familia adinerada de segunda generación había llegado a un abrupto final. Su Yao abandonó la escuela voluntariamente.
Los gastos de la cirugía de su madre finalmente fueron cubiertos por una fundación benéfica. El día que se fue, me envió un largo mensaje de texto. Además de arrepentimiento y disculpas, había una frase: Chunyu, sé que recibí mi merecido, pero me hiciste sentir realmente asustada. Eras como un dios en las nubes, observando con indiferencia cómo las hormigas nos debatíamos en el lodo, y luego, con un gesto de tu dedo, decidiste nuestro destino. Espero que nunca te conviertas en el tipo de persona que derrocaste. Después de leerlo, borré el mensaje sin hacer ruido. ¿Un dios? No soy un dios. Solo soy una persona con la capacidad de defenderme a mí mismo y a la justicia. Si defender la justicia requiere métodos atronadores, entonces no me importa convertirme en el trueno. Ese día, después de clases, vi a una persona inesperada en la puerta del colegio. El policía de cara cuadrada. Había sido reincorporado y se veía renovado y lleno de energía. No iba de uniforme, sino de civil, como si me hubiera estado esperando expresamente. Hablaba con interés. Señaló una cafetería no muy lejos. Asentí. En la cafetería, me pidió un vaso de jugo. El caso de Wang Tianhua está prácticamente resuelto. La cantidad involucrada asciende a varios miles de millones, y más de 30 funcionarios han sido implicados. Se puede decir que usted solo ha desmantelado el mayor grupo de corrupción en Bincheng en los últimos 10 años. Me miró con una expresión compleja. Solo proporcioné lo que debía, dije con calma. ¿Las pruebas que proporcionó? Nuestro departamento técnico las analizó durante un buen rato. Bajó la voz. No pudimos encontrar ninguna fuente. No hay rastro de piratería. Es como si hubiera surgido de la nada. Estudiante Xinyu, ¿puede decirme cómo lo hizo? Tomé un sorbo de jugo y sonreí. Oficial, hay muchas cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar. Quizás pueda entenderlo como la voluntad del cielo. La voluntad del cielo. Se quedó atónito por un momento. Luego también sonrió con alivio. ¡Qué bendición! Para ser sincero, llevo 20 años como policía criminal y esta es la primera vez que me siento tan satisfecho. Has hecho algo que muchos queríamos hacer, pero no pudimos. Se levantó y me saludó solemnemente. En nombre de quienes fueron oprimidos por Wang Tianhua, gracias. Acepté su saludo con calma. Esta es la gloria que mereces. Te la acabo de devolver. Al salir de la cafetería, el resplandor del sol poniente brilló en mi cuerpo, cálido. La neblina que había durado casi una semana finalmente se disipó. Mi vida en la preparatoria también finalmente volvió a la paz que debía tener. El examen de ingreso a la universidad, los exámenes de práctica, los ejercicios de práctica, el esfuerzo. Todo era igual a lo de un estudiante normal. Solo que, en mi escritorio, de vez en cuando había bocadillos y té con leche. Alguien siempre recogía mis tareas discretamente. Ya nadie se atrevía a provocarme. Porque todos sabían que Chen Yu, de 7 grados, no era fácil de manipular. Normalmente parecía inofensivo, pero una vez que lo tocaban, te hacía saber lo que era un juicio de verdad. Si te gusta, dale me gusta. Si supera los 100 me gusta, seguiré escribiéndola como novela larga. Escena extra, la noche que terminó el examen de admisión a la universidad, toda la clase estaba de fiesta en un karaoke. Me senté solo en un rincón, viéndolos llorar y reír. En mi mente, esa voz fría y mecánica, después de mucho tiempo, volvió a sonar. Misión definitiva, enmendar los errores, completada. Evaluación de la misión, perfecta. Con el cuerpo de un mortal, has realizado la obra de un dios, reestructurando la orden de Bincheng. Pero la verdadera prueba acaba de comenzar. Ahora, distribuyendo la recompensa máxima, por favor, anfitrión, elige. Opción A. La misericordia de Dios te permitirá ver a través del corazón de las personas y sentir todo el sufrimiento y la tristeza del mundo. Te volverás más empático,
Y cada decisión que tomes estará llena de la brillantez de la humanidad. Si eliges esta opción, Su Yao se librará de todos los recuerdos negativos y tendrá la oportunidad de empezar de nuevo. Opción B. Por la majestad de Dios, adquirirás una mente completamente racional, libre de emociones. Cada decisión que tomes será la solución óptima para maximizar los beneficios. Te convertirás en el maestro del orden más perfecto. Si eliges esta opción, las sentencias de Guan Tianhua y Guan Nao se duplicarán automáticamente y no podrán optar a la libertad condicional de por vida. Mi mirada recorrió la ruidosa multitud frente a mí, como si viera a Su Yao en alguna pequeña ciudad, volviendo al trabajo, luchando por ganarse la vida. Y como si viera al padre y al hijo Wang tras las rejas, con los ojos llenos de veneno, maldiciéndome día y noche. La voz del sistema resonó en mi mente. Por favor, elige. Conviértete en un santo misericordioso o en un rey despiadado. Levanté la copa de vino frente a mí y la bebí de un trago. Entonces, en mi corazón, tomé mi decisión. Yo elijo.